Buenos días, hermanos. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un breve mensaje del libro de Efesios. El libro de Efesios es una de las epístolas escritas por Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Voy a comenzar con leer Efesios 4 del versículo 22 al 24, si pueden buscarlo ahí en la Biblia. Y después voy a orar. Efesios 4, 22 al 24 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que usted me ha dado de estar aquí y compartir este mensaje con estos hermanos. Te pido que me ayude ahorita con esto de hablar claramente y explicar bien su palabra y no imponer mis ideas sobre su palabra, sino solo predicar de su palabra. Y te pido que esta enseñanza que sea de ayuda a los hermanos, pero también que yo aprendo de esto, porque yo tampoco no soy perfecto. Y todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, comenzando hoy, el título del mensaje es Entendiendo la transformación bíblica. Pero, ¿qué significa la transformación bíblica? La transformación bíblica se refiere a nuestra nueva identidad en Cristo después de nuestra salvación. Como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo es el fundamento de nuestra vida nueva, que es conforme al carácter y los propósitos de Dios. El tema general de Efesios es la reconciliación con Cristo para los incrédulos, pero para los cristianos es la unidad en la iglesia. Entonces, pero hoy vamos a enfocar más en el capítulo 4 y el versículo 22 al 24. Nuestra transformación comienza con despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Y todo esto solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida del creyente? El creyente va a experimentar la transformación bíblica cuando refrena la carne y renueva la mente, y enseguida va a reflejar al Señor. El primer punto esta mañana es refrenando la carne. La carne, primero voy a leer el versículo 22 otra vez. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojar aquí en este versículo significa quitar violentamente o cambiar totalmente. Y aquí se refiere cuando la carne habla de nuestros deseos engañosos o pecaminosos que eran una característica de nuestra vida antes de aceptar a Cristo. Algunos de estos deseos pecaminosos son mencionados en Gálatas 5, versículo 19 a 21. Y dice en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, estos son los deseos de la carne con que luchamos antes de aceptar a Cristo. Pero ya que somos cristianos, no
no tenemos que obedecer a los deseos engañosos de la carne y tenemos la opción de refrenar la carne y en vez de hacer esos deseos, podemos hacer cosas que nos van a llevar a una relación con Cristo. Esto nos dirige, pero aquí como refrenar la carne, esto nos dirige hacia el segundo punto, que es renovando nuestra mente. Y renovar la mente está relacionado con refrenar la carne, porque uno para refrenar la carne algo tiene que cambiar en su vida. Entonces, para una persona, digamos, uno que tiene problemas con alcohol, si yo tengo problemas con alcohol, yo no voy a visitar al billar porque tengo problemas con eso, entonces voy a refrenar la carne por no ir al billar. O si yo tengo problemas con pornografía, no voy a estar en mi cuarto solo mirando películas a medianoche, porque eso no va a dirigir hacia buenos pensamientos, solo va a dirigir hacia el pecado. Entonces, uno también una buena cosa sería memorizar escritura, porque con eso al tener eso en la mente, eso le va a ayudar cuando vienen tentaciones a la mente. Uno puede pensar en versículos de la Biblia que ha memorizado, y eso le va a ayudar a decir no a los deseos de la carne. Y también los deseos de la carne es difícil resistir, pero es simple, porque nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, nuestra lealtad no es a nuestra carne, sino a Dios. Entonces no tenemos que obedecer la carne, tenemos la opción de obedecer a Dios. Entonces, como dice para el segundo punto en versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar aquí habla de cambiar los deseos engañosos que teníamos antes, de despojar el viejo hombre y reemplazar esos deseos con nuevos deseos que nos van a llevar o ayudar a ser más como Cristo. Pablo dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Esto implica cambiar nuestra mentalidad. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Uno, para cambiar su manera de pensar, tiene que saturar su mente con la Biblia. Si en vez de escuchar música secular, puedo escuchar música cristiana, o puedo escuchar otras cosas cuando voy en el carro, escuchar la radio, escuchar a un BBN. Ellos tienen buena enseñanza de la Biblia, y entonces uno puede ir cambiando su manera de pensar por estar metiendo la palabra de Dios en su mente. Y en vez de pensar en cosas carnales, podemos pensar intencionalmente pensar en lo que dice Filipenses 4:8, donde dice pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo de buen nombre. Y la mejor manera de refrenar la carne por renovar la mente es mantener una buena relación con Dios, por leer su palabra y orar. Pero no es solamente leer su palabra, sino buscar la palabra de Dios no es como un libro de educación, sino que es como la Biblia es acerca de Cristo. Toda la Biblia, aún del principio al fin, habla de Dios y sus atributos. Y leyendo no es como un libro de enseñanzas, sino ahí podemos ver
en toda la Biblia el carácter de Dios, y podemos, al escudriñar la palabra, podemos ver mejor esas cosas. Y entonces, al escudriñar la palabra de Dios y memorizar, el creyente va a poder resistir los deseos engañosos porque va a estar en una buena relación con Cristo. Y ya finalmente con el tercer punto es reflejando al Señor. Y eso se ve en el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ya como en el versículo 22, despojamos del viejo hombre y tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Y eso es nuestra nueva realidad en Cristo. El creyente va a reflejar al Señor cuando refrena la carne y renueva su mente. El creyente no va a poder reflejar al Señor si no está refrenando la carne y si no renueva su mente. Y entonces es un proceso, no de pasos. Uno no puede hacer el último paso sin hacer los primeros pasos. Entonces, este nuevo hombre da evidencia de que somos hijos de Dios. Al vestirnos del nuevo hombre, vamos a andar en justicia y santidad, y también vamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Reflejando al Señor no significa que vamos a ser perfectos y nunca pecar, pero sí vamos a poder resistir mejor los ataques y tentaciones de Satanás. Reflejar al Señor todo esto es un proceso largo, no es es toda la vida. Uno toda la vida tiene que refrenar la carne y renovar su mente, y hay veces que uno va mejor en su camino con Dios, y a veces tiene bajo que no está en buena relación con Dios, pero este proceso de refrenar la carne, renovar la mente y reflejar al Señor es un proceso que durará hasta que lleguemos al cielo, y Dios nos da una nueva naturaleza. Pero mientras estemos aquí en la tierra, como cristianos debemos ser transformados por el Espíritu Santo. Pero para el incrédulo tal vez no entiende el concepto de transformación porque no han aceptado a Cristo. Entonces primero, antes de poder ver una transformación en su vida, uno tiene que aceptar a Cristo primero, y después su vida va cambiando al poner estos pasos en práctica. Y para los creyentes debemos ante los seres humanos, debemos enseñar la transformación la transformación de nuestra vida que Dios ha hecho, y los que están a nuestro alrededor van a mirar nuestras buenas obras y van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad de compartir. Te pido que este mensaje sea de bendición a los oyentes, y te pido que también que yo no solamente predico de estos pasos, pero que también yo aplico esto a mi vida, y que yo puedo ser un ejemplo a los demás de estos pasos, y que yo puedo reflejar a usted a los demás para que ellos puedan ver la transformación que usted ha hecho en mi vida, y que ellos desean esa misma transformación. En el nombre de Jesús, amén.